Gracias a Dios porque estamos listos para nuestra clase dominical del día de hoy, hermanos. Espero que hayan tenido una bonita semana. Algunos hermanos estaban enfermos, pero creo que gracias a Dios ya están mejor. Gracias. Así que me da mucho gusto, hermanos. Muy bien. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor, para estudiar la clase del día de hoy. Estamos hemos empezado una nueva serie que se llama Conociendo tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Estamos haciendo un estudio sistemático de la Biblia. Nos damos cuenta que al hacer un estudio sistemático de la Biblia, es decir, un estudio detallado de toda ella, con el propósito de extraer una enseñanza, que Jesucristo, ¿verdad?, no solamente está presente en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Hemos comentado que el estudio sistemático nos permite comprobar que efectivamente, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo es el personaje central de toda la Biblia. Bien, el tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es el tema número 3. Ya en primer lugar hemos visto a Jesucristo en la creación, ya vimos a Jesucristo en la promesa de la redención, y el día de hoy vamos a encontrar a Jesucristo en el creo que está mal mi presentación. Denme un segundo. Creo que la invertí. Denme un segundo, hermanos. Está invertida la presentación. Vamos al libro de Génesis, por favor. Sí está bien, lo que no está bien es el título, hermanos. El título de la clase de hoy se llama Jesucristo en el primer sacrificio. Jesucristo en el primer sacrificio. Bien, hermanos, voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 3. El tema número 3, el tema de hoy se llama Jesucristo en el primer sacrificio. Y para poder comprender, hermanos, el tema de hoy, quiero comentarles lo siguiente. Quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que fíjense, esto es interesante, una vez que Adán y Eva pecaron, hermanos, desobedecieron a Dios, la palabra de Dios nos dice que Adán y Eva empezaron a tomar una serie de malas decisiones. Miren qué interesante, una vez que Adán y Eva pecaron, ellos empezaron a tomar una serie de malas decisiones que en lugar de acercarlos, en lugar de regresarles a Dios, empezaron a alejarlos más de Él. Cuando el hombre pecó, la comunión entre él y Dios, que era perfecta, se rompió. Las malas decisiones que el hombre empezó a tomar lo empezaron a alejar tanto de Dios que, a no ser por la misericordia de Dios, ese alejamiento de Adán y Eva pudieron haberlos llevado a una situación sin rumbo, sin esperanza de volver a tener, ¿verdad?, o de aspirar a la redención. Es decir, sin la esperanza de volver a recuperar ese lugar que habían tenido con Él en el huerto del Edén. Y una de esas malas decisiones que ellos tomaron, y de ahí el título del primer punto se llama La inútil provisión humana. Génesis capítulo 3, versículo 6. Las malas decisiones pudieron haberlos llevado a un rumbo sin esperanza de redención. Punto número 1, la inútil provisión humana. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vean lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva comen del fruto del huerto, son abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué significa esa frase, que fueron abiertos sus ojos? Que ellos se dieron cuenta que la decisión que tomaron no había sido correcta, porque no era lo que ellos esperaban. Se dan cuenta que acababan de ser engañados, hermanos, por la serpiente. Se dan cuenta que están desnudos y se dan cuenta que la consecuencia de aquello que estaban recibiendo o que estaban viviendo no era lo que ellos habían imaginado. Vamos a recordar rápidamente. Ya vimos en otro tema que cuando el diablo incita a Eva y después a Adán, o ella a Adán, a comer del fruto, que no sabemos qué fruto era, ¿verdad? La tradición pone una manzana, no sé en qué momento inventaron una manzana, la Biblia no dice, simplemente era un fruto, ¿verdad? Come del fruto. La palabra de Dios dice que el diablo le había prometido al ser humano que si se rebelaba contra Dios y buscaba su independencia de Dios, en primer lugar, él no solamente no iba a morir, sino que iba a ser tan sabio como Dios. Le dijo: tú no vas a morir, sino que tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer todo exactamente como Dios. Pero hermanos, eso fue mentira. Lo único que el hombre descubrió en primer lugar fue la muerte, una separación entre él y Dios, la muerte física. Ya decíamos en otra clase que el ser humano no muere porque Dios es malo. El ser humano muere porque pecó contra Dios. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. El hombre descubrió la vergüenza. Antes estaba ante su esposa, ambos estaban desnudos, ¿verdad? Podían tener comunión con Dios y ellos se veían con amor, se veían como cónyuges, se veían como compañeros, como una familia. No había nada, ¿verdad? Sin embargo, ahora se avergonzaron e incluso tuvieron miedo. Antes lo que implicaba una hermosa comunión con Dios, ahora les llevó a esconderse de Él. Experimentaron sentimiento de culpa y finalmente depravación. ¿Qué es depravación? El diccionario dice que la palabra depravación significa o describe un comportamiento que va más allá de lo moral, un comportamiento que no toma en cuenta lo bueno, un comportamiento en el cual una persona es moralmente reprobada porque ahora es capaz de involucrarse prácticamente en cualquier vicio. Si hacemos memoria, la Biblia dice que durante un tiempo que no conocemos, Adán y Eva convivieron libremente en el huerto del Edén. No existía prejuicios entre ellos, no había pudor, ya dije hace rato, no había vergüenza, pues ellos estaban desnudos, no había pena. Y escuchen esto, la mirada entre ellos era una mirada limpia. Pero cuando ellos pecan, no solamente se avergüenzan, sino que son abiertos sus ojos y ahora se miraron de manera distinta, de manera diferente, tanto que sintieron la necesidad de cubrir su desnudez, sin el deseo de caer en el extremo de despertar en la imaginación cosas no correctas. Para ilustrar esto, quiero decirles lo siguiente. Habemos personas que lamentablemente hemos caído en tal situación de depravación que cuando nosotros miramos a una persona del sexo opuesto, ya la mirada en sí es ofensiva. No sé si me explico. Hay damas que dicen: es que no me gusta cómo me ve tal persona. Es que siento que me desnuda, me siento mal. O sea, lo hace de una manera que no me hace sentir cómoda, no, o cómodo, no me hace sentir bien. No sé si me explico. Algo pasó. Esa mirada limpia, esa pureza, ese estar juntos, esa sexualidad hermosa que Dios había creado para que ellos la disfrutaran, cambió. Y cambió tanto, hermanos, que no es casualidad que en el mundo moderno todo tenga que ver con la sexualidad. ¿Se han dado cuenta de eso? Si es un comercial de cigarros,
Si es un comercial de coches, si es un comercial de ropa, si es un comercial de luz, si es un comercial de zapatos, si es un comercial de relojes, si es un comercial de lo que sea, el sexo está allí. ¿Se han dado cuenta? Allí está. Incluso cuando la mercadotecnia le era permitido introducir publicidad subliminal, que se supone que nunca estuvo estrictamente permitida, ¿sí? Uno veía una imagen y el manejo de las imágenes es tan rápido que a veces los ojos no alcanzan a percibir bien, pero dicen los mercadólogos que de repente introducían la palabra sexo o el miembro del varón o de la mujer o algo sensual, con el propósito de que eso fuera atractivo a la mente. Que el hombre o la mujer no lo percibieran con sus ojos, pero que su mente percibiera aquello. ¿Sí me explico? Y eso lo podemos ver todos los días. Algo pasó en aquel momento. Insisto, no es casualidad que el hombre cayera en ese momento en decisiones que lo llevaran a una situación de depravación. Tanto, hermanos, que incluso, por ejemplo, hoy la pornografía es un excelente negocio. Millones de dólares se consumen o se ganan o se gastan, como querramos verlo, al año por la cantidad de personas que por el simple hecho de ver, de alimentar aquello que nació como consecuencia del pecado y que no era propósito de Dios, y que el hombre se dio cuenta cuando fueron abiertos sus ojos. Y la pregunta es, ¿dónde estaba la supuesta sabiduría que Satanás les dijo que iban a tener, que serían como Dios? Lo único que trajo fue una desviación de lo creado por Dios. Y entonces no solamente hablamos de pornografía, hablamos de homosexualidad, de lesbianismo, de bestialismo, de masoquismo, de sadismo y toda clase de desviación sexual, hermanos, que es resultado de la perversidad que el pecado trajo al corazón del hombre. Insisto, la bella sexualidad creada por Dios fue desvirtuada. ¿Qué tenía que hacer el hombre, hermanos, una vez que había pecado? Pregunto. ¿Arrepentirse? ¿Qué más? ¿Pedir perdón? ¿Qué más? Regresar a Dios. Lo que el hombre tenía que hacer es buscar de inmediato a Dios. Pero torpemente, y uso a propósito esta palabra torpeza, torpemente, porque insisto, ¿dónde está la supuesta sabiduría que el diablo le había prometido? Trató de arreglar las cosas a su manera, con buenas obras. Trató de arreglar las cosas a su manera. Con la obra de sus manos, dice la Biblia, estamos desnudos, ¿qué podemos hacer? Y se confeccionó un vestido con hojas de higuera. Algo pasó, hermanos, a partir de aquel momento, que sigue vigente hasta el día de hoy. Desde aquel entonces el ser humano dijo, en realidad no necesito a Dios para cubrir mi vergüenza. No necesito a Dios para cubrir mi pecado. No necesito a Dios para cubrir mis sentimientos de culpa. No necesito a Dios para cubrir todo aquello que yo hago malo. Y a través del tiempo, ese no necesitar a Dios y yo lo puedo hacer a mi manera, el ser humano ha inventado tantos caminos, tantas religiones vanas, tantas filosofías a través de las cuales pretende con sus propias manos o con sus propias obras o con su propio conocimiento cubrir aquello que sabe que está mal. Eventualmente el hombre tiene necesidad de Dios, pero lo hace a su manera en lugar de buscar a Dios con sus buenas obras. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos, de las buenas obras? Las damas, por favor, busquen en su Biblia el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, y los varones busquen el libro de Efesios capítulo 64 versículo 6. Hoy en día, por eso, el ser humano común habla de buenas obras. Le voy a ayudar a la ancianita, a la mujer embarazada, dándole mi asiento, que pase el lugar. Voy a ayudar al pobre, voy a dar un poquito esto porque es mi buena obra del día, ¿no? Y nos vamos contentos. Ya hice mi buena obra del día.
ya ayudé, ya di, ya hice, como tratando de calmar, como tratando de ocultar aquella culpa, aquello pecado, aquello que uno sabe que está aquí y que la conciencia nos hace saber que se tiene que hacer algo con eso, pero no busca a Dios. Quiere hacerlo con sus buenas obras. Pero la Biblia acerca de las buenas obras dice, hermanas, por favor, lean conmigo Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Están allí? Vamos a leer fuerte. Dice la palabra, 8 y 9. Dice la palabra de Dios todos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, nuestras obras no alcanzarían para realmente pagar por la culpa, por nuestros pecados, no alcanzarían. 1, 2. ¿Qué obra sería suficiente para pagar por la vida del ser humano? Vamos a pensar que el hermano A muere en este momento, el hermano B muere en este momento y su servidor muere en este momento. Y yo llego delante de Dios, ¿verdad? Llegamos los tres y Dios nos dice, ¿por qué razón tengo que dejarles entrar al cielo? Y yo le digo, Señor, yo hice muchas buenas obras. Y si yo pudiera acumularlas, ¿verdad?, del suelo aquí, diría, mira, Señor, todas las buenas obras que tengo, yo puedo pasar al cielo. El B diría, a ver, Dios, permíteme un segundito. Mira, estas son mis buenas obras que yo hice. Así que él no puede entrar. Pero el hermano C dice, a ver, permíteme, Dios, ve todas mis buenas obras que yo hice. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero por si fuera poco, Isaías nos dice algo y nos aclara en un momento dado por qué esas obras no son aceptables delante de Dios. Vamos a Isaías, los varones, capítulo 64, versículo 6. No estoy diciendo que no sea bueno hacer lo bueno, ¿sí queda claro? De hecho, la palabra de Dios dice que los cristianos debemos de ser generosos en buenas obras. Dice Isaías capítulo 64, el título de la clase de hoy se llama Jesucristo en el primer sacrificio. Y estamos haciendo un estudio sistemático de la Biblia para poder extraer una enseñanza. La enseñanza es la siguiente: Jesucristo puede ser encontrado en el primer sacrificio. Y estamos para ello analizando lo que está ocurriendo en el huerto del Edén una vez que el hombre ha pecado. Está tratando de cubrir con sus propias obras su pecado. Con sus propias obras está tratando de descubrir su desnudez, porque además se ha dado cuenta que ahora sus ojos miran de manera distinta. Se empezaron a ver de manera diferente. Desvirtuaron aquello que Dios había creado bello. Creo que he dado tiempo suficiente, varones. Lean conmigo, por favor, Isaías 64:6. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia dice, todas nuestras obras son como ¿qué? Trapo de inmundicia. Siempre me gusta, o a veces es bueno mantener los mismos ejemplos, y a mí me gusta ejemplificarlo de esta manera. Imagínate, hermano, en este momento tú te levantaste, veniste al templo, ¿verdad? Te cambiaste, te pusiste una ropa y estás aquí. Imagínate que allá afuera hay un aguacero impresionante, Y yo vengo corriendo, ¿verdad? Porque se me hizo tarde, vengo corriendo y tropiezo y caigo donde hay mucho lodo, hay mucho lodo. Vengo sucio, vengo escurriendo. Tengo la costumbre, por lo menos a los varones, de saludarlos de abrazo. Imagínate, hermano, que me quiero acercar contigo y que te quiero dar un abrazo. Dices, espérame. Oye, no, espérate. Está bien que seas el pastor, pero mira cómo estás. ¿Me vas a ensuciar? ¿Sí me explico? Es natural. Dice, mis obras son como trapo de inmundicia delante de Dios, porque yo estoy sucio por el pecado.
¿Sí me explico? Todo aquello que yo recojo, todo aquello que yo hago, lo contamino con mi pecado y quiero acercarme con Dios, y cuando voy a Dios, ¿verdad? Estoy presentándole algo que no está limpio, que no es grato delante de sus ojos. Imagínate, ¿verdad?, que vas a comer, que es el mismo caso, pero es alguien de tu familia que le dices, ayúdame a traer los platos, y así con las manos sucias agarra el plato y te lo coloca en la mesa, o agarra un trapo sucio con el que trapeaste tu casa, que está limpio, todo el mundo se limpió los zapatos, y le dices, oye, limpia la mesa porque voy a servir la comida, y va con ese trapo y quiere limpiar la mesa con eso. Oye, ¿qué estás haciendo? No es lo correcto, no es apropiado, estás ensuciando. El hombre había pecado y pretende, ¿verdad?, en lugar de acercarse a Dios, cubrir su desnudez con sus propias obras, y el ser humano hoy en día pretende hacer lo mismo. Pero por si fuera poco, hermanos, dice la Biblia que utilizó hojas de higuera. Todos conocemos las hojas, el árbol de higos, hermanos, las hojas de higuera, hojas grandes. Si tú arrancas una hoja de higuera, ¿cómo cuánto tardará en marchitarse? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿15 días? Cuando tú la cortas, prácticamente se empieza a marchitar. Es decir, es inútil. No quiero hacer mofa de algo serio, pero prácticamente tendría que estar arrancando hojas de higuera y estarse tratando de cubrir, porque es inútil. Todo lo que el hombre haga para tratar de limpiarse de sus propios pecados, dice la Biblia, es inútil. Necesita a Dios. Por eso es que el punto 2 que vamos a ver el día de hoy se llama la perfecta provisión de Dios. Génesis 3, 19 y 20. La perfecta provisión de Dios. Génesis 3, 19, 20 y 21. La palabra de Dios dice así. ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? Hermanos que están en la transmisión, si hay alguna duda o pregunta, pueden también escribir. Bien, dice la palabra de Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Es decir, todos los seres humanos descenderíamos de ella, heredaríamos la condición que tiene ella. ¿Por qué todos los seres humanos somos pecadores? Oye, yo no tengo la culpa de que Adán y Eva se hayan comido el fruto. Sí, pero yo heredé la condición con la cual ellos estuvieron. Dice, ella era madre de todos los vivientes. Y veamos el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Lo vistió. Hermanos, qué maravilloso es que cuando nosotros vamos a la Biblia, descubrimos que la Biblia dice que Dios es grande en misericordia. Y no solamente Dios es grande en misericordia, sino que dice la Biblia que su gracia para con el hombre es algo infinito. ¿Por qué? Porque Dios, al ser santo, pudo haber destruido a Adán y Eva en ese momento. Dios, al ser santo, pudo haber literalmente destruido a Adán y Eva en el huerto del Edén, hermanos, en ese momento, porque se rebelaron, porque pecaron. Pero no solamente no lo destruyó, sino que no lo abandonó a su suerte. Fue a buscarlo para ofrecerle ayuda, para que pudiera hacer algo con las consecuencias de su pecado. Le ofreció la oportunidad de redención, y es más, le enseñó cómo, les enseñó cómo tanto ellos como sus descendientes podrían obtener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Hoy en día hay mucha gente que dice, sí, bueno, Dios creó al mundo, Dios creó al hombre, pero lo abandonó a su suerte. Por eso el hombre está perdido, por eso la sociedad está corrompida, por eso el mundo está como está, porque Dios nos abandonó. No, no es cierto. Si Dios hubiera abandonado al hombre, el hombre viviría sin esperanza. Sin esperanza. Pero Dios lo buscó.
Siempre que alguien peca o se aleja de Dios, Dios va en su búsqueda para traerlo, para ofrecer su gracia, su amor, su misericordia. Y lo mismo hizo, hermanos, con aquellos hombres, con Adán y con Eva. La pregunta es, ¿qué fue lo que le enseñó a Adán y Eva a Dios en el huerto? Les enseñó que por culpa suya, que como consecuencia de su rebelión y de su falta, se tuvo que derramar sangre para cubrirlo. Y la pregunta es ¿por qué? Va de nuevo. ¿Qué le enseñó Dios a Adán y Eva en el huerto? Les enseñó que por su culpa se tuvo que derramar sangre inocente para poder cubrir perfectamente su desnudez. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Porque ¿de dónde salió la piel? De un animal inocente. Dios tuvo que sacrificar a un animal inocente para que su piel fuera utilizada para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y ese fue el primer sacrificio que hubo en la historia de la humanidad. Y ese primer sacrificio se convertiría en un tipo, en una sombra, en una imagen de un sacrificio que miles de años después haría el descendiente de la mujer. ¿Alguien puede explicarme qué significa esto? Que lo expliqué en otra clase cuando Dios le dice de su simiente, ¿verdad? Va a nacer alguien que un día te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiso decir Dios en aquel entonces? ¿Alguien puede explicarme? Sí. La primera mención del Evangelio fue dada por Dios a la humanidad que existía en aquel entonces y que estaba formada por Adán y Eva. A esa primera humanidad se le enseñó que era necesario el derramamiento de sangre para cubrir los pecados. Y yo utilicé hace rato una palabra que he enseñado en otra ocasión, pero que voy a recordar ahorita. Y yo les dije que ese primer sacrificio se convirtió en un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? En la Biblia un tipo es o una persona, o una institución, o una ceremonia que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento que tendría en el Nuevo Testamento una explicación mayor o un cumplimiento mayor o una explicación más perfecta. En este caso, cuando Jehová el Señor evangeliza a Adán y Eva diciéndoles que un día vendría de una virgen un varón a morir por ellos, les estaba diciendo que ese varón, ¿verdad?, iba a derramar su sangre. Y aquí hay un principio que más tarde voy a mencionar. Aquel que vendría de la simiente de la mujer, hermanos, se convertiría a través de su muerte y a través de su resurrección en el Salvador del mundo. Pero volvamos a la historia. Abrí un paréntesis y a ratito voy a complementar la idea. A diferencia de las hojas de higuera que se marchitaban de inmediato, la piel era más eficaz. Podía durar muchísimo tiempo. Y todos los días, escucha esto, todos los días que Adán y Eva cubrieran su desnudez con la piel de ese animal, recordarían una cosa: nuestro Dios, por amor y por misericordia, hizo un sacrificio para que yo pudiera andar cubierto, para cubrir mi desnudez, para cubrir mi falta, para cubrir mi pecado. Sangre inocente tuvo que derramarse. Y a partir de ese entonces, la única manera en la que el ser humano podía cubrir sus pecados y más tarde borrarlos era a través del sacrificio. Y Adán y Eva lo enseñaron a sus descendientes. El problema es que el ser humano, dije hace rato, había pecado. Y a pesar de que Dios le va a enseñar a Adán y Eva cuál es la manera correcta de ofrecer ofrendas para lograr el perdón de los pecados, para cubrir las faltas, vamos a ver
que no todos los seres humanos estuvieron y están dispuestos a obedecer a Dios. Vamos a Génesis capítulo 4, por favor. Vamos a recordar el ejemplo de Caín y Abel. Adán y Eva lo entendieron. Todos los días recordaban: a causa de mi falta y de mi pecado, sangre inocente fue derramada para que yo pudiera tener un vestido, ¿verdad?, que pudiera mantenerme cubierto. Por eso es que la provisión de Dios fue perfecta, porque era continua, porque era permanente, a diferencia de las hojas de higuera, hermanos, que se marchitaban de manera inmediata. Y allí Dios estableció un principio que se convertiría en un tipo del sacrificio perfecto de Jesucristo. Adán lo enseña a sus descendientes, pero el ser humano, hermanos, a veces es duro, o muchas veces somos duros de corazón. Dice Génesis capítulo 4, versículos 2 al 7. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, ¿sí están conmigo? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pregunta, hermanos, pregunta: ¿cómo supo Abel cuál era la ofrenda agradable a Dios? 2, ¿por qué Caín trajo del fruto de la tierra? Es pregunta, o son preguntas. 1, ¿por qué? ¿Cómo supo Abel cuál era la manera correcta de acercarse a Dios? ¿Y por qué Caín llevó el fruto de la tierra? Y mientras ustedes piensan en la respuesta, quiero que notemos una cosa. ¿Se dan cuenta que Adán y Eva enseñaron a sus hijos a tener comunión con Dios? ¿A buscar a Dios? ¿Quería que ellos aprendieran que necesitaban a Dios? Pero que cada uno de sus hijos tomó un rumbo distinto. ¿Quién dice yo? ¿Cómo supo entonces? Prácticamente acabo de dar la respuesta. ¿Cómo supo? ¿Sandra? Sus padres instruyeron a sus hijos, les dijeron cómo tenían que hacer el sacrificio perfecto agradable a Dios. Así es, hasta ahí. Hasta ahí. Seguramente le dijeron cuál era la manera correcta, el sacrificio. ¿Qué fue lo que trajo Caín? ¿Qué fue lo que trajo Abel? Un cordero. Probablemente el animal que había sido sacrificado en el huerto del Edén. Porque durante todo el Antiguo Testamento es un cordero lo que tiene que sacrificarse una y otra vez. Hay algo, hermano, cuando tú estudias la Biblia, y yo estudio la Biblia, yo decía hace rato que estamos haciendo un estudio sistemático de la Biblia. Cuando estudiamos sistemáticamente la Biblia, tenemos que seguir varias reglas, y una de ellas es: ¿cuál es la regla de la primera enseñanza? Cuando nosotros queremos particularmente, hermanos, estudiar una doctrina y establecerla como única, tengo que seguir la ley de la primera referencia. Tengo que irme a la Biblia y encontrar la primera mención. Y si a partir de ese momento hasta el final es consistente, entonces puedo decir que eso es lo correcto, que eso es lo que se mantiene. Y por eso, a través de todo el tiempo, lo que el pueblo de Israel, cuando se establecen leyes y mandamientos, se tiene que sacrificar es un cordero. Entonces, 2, la otra, para dar oportunidad a que alguien más responda, aunque ya lo iba a hacer hace rato, creo que también claro, lo quieres comentar. ¿Por qué por qué Caín trae del fruto de la tierra? ¿Dónde está la respuesta? En el huerto del Edén. Adán y Eva entendieron la lección.
las cosas no se pueden hacer a tu manera, no se deben hacer a tu manera. Y la enseñaron a sus hijos. Pero Caín, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que Caín era malo, era rebelde. No le importó lo que le agradaba a Dios. Dijo, pues si tú quieres, papá, mamá, que yo vaya a adorar a Dios, sí, pero lo voy a hacer a mi manera, no como tú dices. A mí no me importa que la Biblia dice que yo tengo que leer, que tú me digas que tengo que leer la Biblia, que tengo que orar, que tengo que... lo que ustedes quieran. Si tú quieres que yo vaya contigo, si tú quieres que yo pertenezca a la iglesia, si Dios quiere que yo le siga, sí lo voy a seguir, pero va a ser a mi manera. Y entonces Caín va con Dios y le ofrece el fruto de la tierra. Quiero pensar que le ofreció algo bueno, pero no era lo correcto. Hermanos, durante siglos, quiero dejar esto bien grabado en nuestro corazón. Durante siglos se estableció un principio, vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, que fue la razón por la cual a Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo ve venir, se refiere a él de una manera. Durante siglos Israel sacrificó un cordero para limpiar sus pecados. Hermanos, cuando Israel sacrificaba un cordero, lo sacrificaban con fe, con la fe de que la sangre de ese cordero, el derramamiento de esa sangre, los sacrificios diarios iban a cubrir sus pecados. Llamo su atención aquí a esto. Hermano, ¿alguien trae un suéter, una prenda que me pueda prestar? Clara, préstame tantito tu Gracias. Hermanos, durante siglos el pueblo de Israel sacrificó corderos. Era un sacrificio que se tenía que hacer literalmente todos los días, independientemente de que había un día al año que se llamaba el día de la expiación. Y cada que se sacrificaba ese cordero, el judío, particularmente el padre de familia, en representación a su familia, iba, colocaba sus manos en la cabeza del cordero como una señal, ¿verdad?, simbólica de que transmitía sus pecados a ese corderito, ¿verdad? Y que la sangre derramada de ese animal inocente serviría para cubrir sus pecados. Era un sacrificio que se hacía por fe de que gracias a ese sacrificio se cubrían sus pecados y ellos podían aspirar a la salvación de su alma. Pero quiero que noten, porque esto es importante. Bueno, es transparente, tal vez no me va a ayudar demasiado, pero dice que servía para cubrir. Aquí abajo está mi Biblia, está el iPad que utilizo para traer aquí mis mensajes, mi teléfono para estar viendo la transmisión, están los micrófonos. Que quizás si entrara alguien nuevo por esa puerta, ¿verdad?, y viera aquí, pues él no sabe qué hay aquí abajo, simplemente ve que aquí hay un lienzo. Pero las cosas aquí están, ¿sí me explico? Los sacrificios antiguos testamentarios únicamente servían para cubrir los pecados, para que el ser humano pudiera acercarse a Dios, para que Dios hiciera a un lado, pasara por alto esos pecados y ellos pudieran tener comunión con Dios. Pero era un tipo del sacrificio perfecto, porque la provisión de Dios es perfecta. Por eso, con eso en mente, cuando Jesucristo va a empezar su ministerio, un hombre llamado Juan, apodado el Bautista, lo ve, y cuando lo ve venir, se refiere a Jesucristo de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículo 29. Lean todos conmigo Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Están allí? Dice, todos juntos: el siguiente día vio, he aquí el Cordero de Dios. Ayúdenme a entender este verso. ¿Qué implica este verso que acabamos de leer, hermanos? Primero que nada, ¿Sarai?
¿Qué más? Siguiendo la línea de la enseñanza que estamos viendo ahorita, es el Cordero. No dice, he aquí el Hijo de Dios, no dice, he aquí el Cordero de Dios. Y dos, ¿qué dice? Que quita el pecado del mundo. Porque una vez que Jesucristo vino, ya no iba a ser necesario ofrecer corderos todos los días, porque su sacrificio por el pecado sería perfecto. Ya no sería necesario volver a hacer más sacrificios, porque quien le mirara a él, a su sacrificio perfecto por fe, sus pecados iban a ser quitados, borrados por completo. Por eso es que todos los seres humanos hoy, jóvenes o viejos, necesitamos comprender que necesitamos a Dios aun cuando seamos buenos. Yo he platicado con mucha gente y dice, pues yo soy bueno, soy un buen esposo, soy un buen hijo, una buena mujer, una buena madre, una buena persona, ayudo a mi prójimo, yo soy bueno, yo no necesito de Dios, lo necesitarán los delincuentes, los ladrones, yo no, lo necesitamos porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si tú y yo pretendemos agradar a Dios con buenas obras, lo único que le acercamos son cosas sucias, contaminadas por nuestro pecado. Dios Jesucristo ya hizo un sacrificio perfecto en la cruz, derramó su sangre para que quienes nos acerquemos a Él con fe, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos, Él limpie, quite nuestro pecado. Y no solamente el nuestro, sino poder quitar el pecado de todo el mundo. Porque cada cordero cubría el pecado de esa familia. Era lo único que se podía hacer. Pero el Cordero de Dios quita el pecado de todo el mundo. Volviendo entonces, lamentablemente, hermanos, hoy en día hay millones de personas que son como Caín. Han escuchado que deben de creer en Cristo. Él sabía que debía de creer en Dios, sabía que debe de adorar. Hoy en día hay gente que sabe que debe de adorar a Dios de una manera correcta, pero lo hacen a su manera. Decía yo hace rato, fundando nuevas religiones, nuevas filosofías, convirtiéndose en buenas personas. Y hoy en día la gente adora todo lo que se le presenta al frente. Adoran al universo. ¿Se han dado cuenta que está de moda darle gracias a la naturaleza, hermanos? A la madre naturaleza. Esta película tan exitosa de Avatar tiene esta cualidad. Me llama la atención que la mayoría de personas que ven Avatar dicen, es que es muy espiritual, te hace sentir en otra dimensión. Es cierto, tenemos que darle gracias a la madre tierra. Y hoy en día hay gente que dice, gracias árbol porque me diste madera, gracias conejo porque me diste tu colita de la buena suerte, ¿no? Gracias gallina porque me diste los huevos de oro, gracias puerquito porque me diste un chicharrón que estaba delicioso en salsa verde, ¿no? Gracias, y sí, y parece tonto, pero hoy en día la gente culta e inculta, y lo digo con mucho respeto, dice gracias a la naturaleza. Es más, Dios no es hombre, es mujer. Es más, es la tierra, es la madre tierra. Sí, el ser humano siente la necesidad de cierta espiritualidad, pero dice a su manera. Hoy en día hay gente que hace supuestas oraciones, pero que no se dirigen a Dios. Es una religiosidad que le hace sentir bien. Seguramente Caín pensó que se sentiría bien, pero no agradó a Dios. Volvamos al tema. ¿Qué hizo Dios con Caín? ¿Mandó fuego del cielo y lo acabó? ¿Le quitó la vida en ese momento? ¿Lo regañó? ¿Lo insultó? ¿Le dijo, ¿cómo te atreves a venir conmigo así? No. Con amor lo motivó a corregir su falta. Porque Dios es así. Con amor lo motivó a corregir su falta. Le dijo cómo hacer lo correcto. Y que hacía lo correcto, porque Dios no desecha a nadie. Él iba a ser ensalzado como su hermano. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo Caín? Se enojó. Pero no nada más se enojó, se enfureció. La palabra hebrea significa que se puso rojo
rojo, hervía de enojo, de coraje contra su hermano, porque el sacrificio de su hermano sí había sido agradable a Dios, hermanos, y el suyo no. Él sabía que había un principio, se tenía que derramar sangre, pero dijo: no, yo lo hago a mi manera. Le dijo no a Dios, menospreció el acto de amor de Dios y mejor terminó matando a su propio hermano. Hebreos capítulo 9, versículo 22. A partir del Edén hay un principio. Y conocemos un estudio sistemático de la Biblia, entonces encontramos a Jesucristo, el Cordero, en el primer sacrificio que fue hecho en el Edén para que hubiera una piel que cubriera la desnudez del hombre, Adán y Eva, mirando como tipo el sacrificio perfecto de Jesucristo que quita el pecado del mundo. Y por eso Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón de pecados. Quiero desviarme un poquito de la clase de hoy, hermanos, porque la oportunidad no la quiero dejar pasar. Quiero comentarles que la Biblia dice que en virtud de que la sangre fue usada por Dios para el sacrificio, el ser humano no puede comerla. Los seres humanos, los cristianos, podemos comer de todo menos sangre. Por favor, en la fila de mi izquierda, busque Génesis capítulo 9, versículo 4. Los hermanos de en medio, busquen Levítico capítulo 7, versículo 27. Y los hermanos de mi derecha, Hechos capítulo 15, versículo 29. Génesis 9, 4, Levítico 7, 27, Hechos 15, 29. Ya de aquí para adelante voy más rápido, hermanos. Bien, ¿me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Sí es claro todo? Bien. Decía entonces que los cristianos podemos comer de todo menos sangre. Así que si algún día has comido moronga y te gustó mucho, pues ya no la comas, ¿verdad? Porque es pecado delante de Dios. También quiero decir lo siguiente: hay un grupo religioso, ¿verdad?, que prohíbe a sus miembros a recibir transfusiones de sangre, porque dicen que eso es pecado delante de Dios. No, lo que no debemos de hacer es usarla como un alimento para comer, para alimentarnos. No hay ninguna falta, no hay ningún pecado en que médicamente por algún accidente o incidente, ¿verdad?, que tengamos la necesidad de una transfusión, recibirla. Claro que podemos hacerlo, ¿verdad? No hay ninguna falta en ello. Dice Hebreos 9:22, hermanos de la izquierda, vamos a leer todos juntos, dice así. Génesis 9:4, todos juntos dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En medio, Levítico 7:27 dice: cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. De la derecha dice: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Qué es ahogado? Un animal al que no se le exprime la sangre, así de simple, ¿verdad? Quiero que observen, hermanos, algo. Escuchen, les voy a leer Levítico 17:11 y 14. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y dice Dios: yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:14. porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no coman la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, es decir, va a morir. Es algo muy serio, muy grave. No significa que si alguien lo come hoy, pues tenemos que mandarlo al paredón. No, ¿verdad? En aquellos entonces era una ley aplicable porque el pueblo tenía que entender de manera clara y directa que la santidad de Dios es algo que se tiene que obedecer. Pero sí me atrevo a decirles que si hoy, a sabiendas de que es algo que no debemos de comer, lo hacemos, pues somos como Caín, ¿verdad? Somos personas que abiertamente desafiamos a Dios. Y Dios es santo, y si Él ha dado un mandamiento, claro que Él en su soberanía podría también disciplinarnos a nosotros.
Punto número 3. Bien, estamos casi por terminar. Punto número 3. La eficacia continua de la sangre. La eficacia continua de la sangre. Un favor, hermano Pablo, ¿le podrías decir a Daniel, que está dirigiendo, que en unos 10 minutos más o menos termino la clase para que también se vaya aplicando? Bien, la eficacia continua de la sangre. Hermanos, todos los que hoy hemos ya recibido a Jesucristo, es decir, todos los que hoy hemos ido con Dios, hemos reconocido nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios, nos hemos arrepentido y hemos invitado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, somos hijos de Dios. ¿Hasta aquí estamos bien? 2, y esa es una pregunta, pero ¿aún pecamos o ya no? Sí, aún pecamos. Y esa es la clave que quiero usar. ¿Qué hacemos ahora los cristianos con nuestros pecados? Pedimos perdón a Dios. ¿Y cómo somos limpiados de esos pecados? ¿Cómo? La eficacia del sacrificio de Cristo, la eficacia de su sangre es continua, aún para aquellos que ya hemos sido redimidos. Les voy a explicar lo siguiente y si no me doy a entender, por favor pregúntenme. Y voy a hacer una explicación un poquito de 3-4 minutos quizás, por aquellos que a lo mejor no están familiarizados con la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no tenía un templo como nosotros, andaban vagando en el desierto. A causa de eso tuvieron que levantar, imaginemos una carpa con ciertas características, cualidades, ¿verdad?, en las cuales estaba presente la gloria de Dios. Imaginemos, ¿verdad?, porque que lo que está aquí como ventana era la puerta. Literalmente era una tienda rectangular, larga. En la mera entrada había un altar. En ese altar, cuando el sacerdote, en representación de todo el pueblo, iba a entrar hasta el fondo de la tierra, de la tienda que estaba dividido en 2 lugares, lugar santo y lugar santísimo. Cuando el sacerdote quería ir a la tienda, al entrar, lo primero que tenía que hacer era un sacrificio, derramamiento de sangre. ¿Ok? Tenía que caminar unos metros antes de entrar a la tienda. Y antes de entrar a la tienda, a tener comunión con Dios, había una fuente de bronce grande, estaba llena de agua. ¿Qué hacía el sacerdote? En su caminar desde el lugar donde ofreció el sacrificio hasta antes de entrar a la tienda, como era polvo, se ensuciaban sus pies y él no podía entrar contaminado a la tienda. Literalmente tomaba de esa agua, se lavaba las manos y se lavaba los pies. No se bañaba, se lavaba las manos y se lavaba los pies como símbolo de que él ya había derramado sangre, pero lo que se había ensuciado en el camino, él se lo lavaba para poder entrar a tener comunión con Dios. ¿Me expliqué con claridad? Probablemente Jesucristo tenía eso en mente cuando le dijo lo siguiente a Pedro. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 6 al 10. Y estamos hablando de la eficacia continua de la sangre. Se derramó sangre de un cordero para proveer el vestido al ser humano. Esa provisión fue dada por Dios y es perfecta, mirando el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y ese sacrificio perfecto, que fue perfecto para limpiarnos de nuestros pecados, sigue siendo perfecto para lavarnos de aquellos que cometemos todos los días. Ya no nos condenan, pero rompen nuestra comunión con Dios. Atención, hermanos, atención. Ese caminar entre el altar de bronce, entre el altar, y la fuente de bronce, es como un tipo de la vida cristiana. Yo en este momento oro a Dios, le pido perdón por mis pecados, pero salgo al trabajo, voy a la fábrica, voy a la oficina, estoy con mi familia y peco en el día, en mi andar diario. Me estoy ensuciando, pero quiero tener comunión con Dios. ¿Qué tengo que hacer?
tengo que ser lavado. Dice Juan 13, 6 al 10. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Se acuerdan de la cena? Cuando el Señor va a lavar los pies de todos. Perfecto. Dice, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, y aquí está la clave: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, dame un baño completo, sino también las manos y la cabeza. Eso significa eso: dame un baño completo. Y entonces Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ayúdame a comprender esta porción de la Biblia para que lo hagamos todos juntos. ¿Qué está representando aquí? ¿Qué está diciéndole Jesús a Pedro? Pedro, como los discípulos, excepto Judas, ya habían creído en él, ya estaban limpios. ¿Sí? Dice, ya estás limpio, pero esto que simbólicamente estoy haciendo está representando lo que tienen que hacer también. No era el simple hecho de lavarse los pies, hermanos, sino el hecho de que tenían que estarse limpiando también, constantemente. Exactamente. Porque así como ese sacerdote entraba en representación del pueblo, hoy nosotros no necesitamos un sacerdote. Podemos cada uno individualmente ir a la presencia de Dios a tener comunión con Él. Pero no sin antes, ¿qué? Pedir perdón por mis pecados diarios. ¿Con base en qué? En el sacrificio de Cristo. Y por eso es común que en la oración decimos: Señor, lávame de mis pecados. Vamos a Primera de Juan, casi estoy por terminar, capítulo 1, versículo 7 al 10. Hoy en día, quienes hemos creído en Cristo y hemos sido lavados del pecado que nos condenaba a la destrucción eterna, a un pecado, pecamos, pero necesitamos ser lavados, o somos lavados todos los días a través de la sangre de Cristo, que aún continúa siendo eficaz. Por eso 1 Juan 1, 7 al 10 dice lo siguiente. Voy a leer la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Está hablando a creyentes o a no creyentes? A la iglesia, a creyentes. Y a los creyentes les dice: necesitamos ser lavados de nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué dice? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, ayúdenme a recapitular. En el primer sacrificio, ¿qué hubo? Derramamiento de sangre. Con base en ese derramamiento de sangre, Adán y Eva, ¿a qué pudieron aspirar? A tener comunión con Dios, al perdón de sus pecados. Con base en ese sacrificio, no solamente aspiraron a tener comunión con Dios, sino al tener perdón de sus pecados. 3. Allí se estableció un principio. ¿Qué principio? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Muy probablemente el animal que se sacrificó en el huerto del Edén, ¿cuál fue? Un cordero. Por eso a Jesús se le llamó el Cordero de Dios. Siguiente,
¿Qué hacía el sacrificio antiguo testamentario con los pecados y qué hace el sacrificio de Jesús? Exactamente. El anterior solamente los cubría, pero el de hoy los quita. Los creyentes que ya hemos sido lavados del pecado que nos condenaba, de los pecados, aún seguimos pecando. ¿Cómo? ¿Verdad? Se me fue la... ¿Qué tenemos que hacer para limpiarnos de esos pecados? Tenemos que pedir perdón. ¿Y somos limpiados con base en qué? En la sangre de Jesucristo. Es decir, esta sangre sigue siendo efectiva porque fue derramada no solamente para salvar, sino también para limpiar a aquellos que ya tenemos a Cristo. Conclusión. Evidentemente, hermanos, Adán y Eva yo no creo que hayan visto a Jesús allí, a un tipo de Jesús en el Cordero. En el Antiguo Testamento me costaría creer a mí que el pueblo de Israel haya entendido que esos sacrificios miraban a Cristo. Pero nosotros hoy, al hacer un estudio sistemático de la Biblia, nos damos cuenta que miraban a Cristo, ¿verdad? Porque, hermanos, esto es muy importante. El pueblo de Israel tuvo una revelación muy limitada, pero clara, eficiente de parte de Dios. Y a pesar de eso limitado, tenían fe en que ese sacrificio serviría para limpiarse de sus pecados. Y con base en esa fe, que en el futuro sería perfeccionada por Jesucristo en la cruz, en el Antiguo Testamento había salvación. Pero nosotros hoy tenemos una revelación completa. Pregunto, ¿quién es más responsable entonces? ¿Aquellos o nosotros? Nosotros. Ese conocimiento más completo de Dios conlleva la responsabilidad entonces de una obediencia, hermanos, más completa, más continua. Oremos. Padre amado, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, para con nosotros. Gracias porque el estudio de tu palabra abre verdaderamente nuestra mente e ilumina nuestro corazón. Gracias porque podemos aprender juntos, edificarnos juntos. Llévanos a un punto de obediencia, Padre, en la que cada día nuestra vida sea agradable ante ti. Perdónanos nuestros pecados y lávanos con la hermosa sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Permanece con cada hermano, con cada familia que está conectada a través de la transmisión en vivo, así como los que hemos llegado aquí, Señor. Y Padre, que al final nos sintamos bendecidos por haber participado del estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejo el tiempo a mi hermano que está dirigiendo. Dios les bendiga, hermanos.